Desde este momento el país elige informarse. Elige Made in Paraguay. Entrevistas exclusivas, opinión, actualidad política, social y cultural y toda la información que debemos saber. Made in Paraguay. Un programa con código con Leo Rubín. Made in Paraguay. Un clásico totalmente renovado. Bueno, les anunciaba que íbamos a tener una gran oportunidad de hablar nuevamente sobre relaciones con China, las famosas relaciones diplomáticas que hasta ahora no se han dado. Por eso es muy importante hoy poder hablar con Tito Saguier, Miguel Abdón Saguier, fue canciller en nuestro país, así que tiene mucho peso en este tema diplomático, una grandísima experiencia política, senador, presidente del Congreso. También vamos a hablar en un rato, ya les cuento también a Tito, con Pedro Galli de la Rural. Y con Andrés Rayo, que es un especialista en temas asiáticos del Uruguay y cuál es la experiencia de ellos y del Mercosur. ¿Cómo te va, mi querido Tito Saguier? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Leo. Un gusto conversar contigo como siempre. Igualmente, Tito. Bueno, Tito, quiero arrancar porque te decía el otro día que nosotros hicimos algunos programas antes de las elecciones, pero pasaron las elecciones, volvieron a ganar en el Partido Colorado y Paraguay parece ser que se mantiene en la misma senda de pro-Taiwán y anti-China, digamos. ¿Por qué se da eso históricamente, según tu consideración, por el Partido Colorado? ¿Por qué esta decisión? El Partido Colorado, Leo, nos habituó a no pensar en el mañana. Nos quedamos en la época de la Guerra Fría. En el año 1949 no ocurrió nada. Vos sabés que en el año 1949, con motivo del triunfo de Mao Zedong sobre Chiang Kai-shek y el surgimiento de la República Popular de China, se produjeron cambios geopolíticos pero trascendentales para los pueblos del mundo. Pero para nosotros no pasó nada. Seguimos manteniendo relaciones con Taiwán. A mí me parece que es totalmente desfasado en el tiempo, además de acarrearnos perjuicios desde el punto de vista económico y político en el concierto de las naciones. Yo pienso que, hasta te diría, creo que es poco seria nuestra. Taiwán, si vos me permitís, te voy a leer con qué países tiene relaciones. Sí. No pasan de 18 países. Esto es en abril del 2023. San Cristóbal y Nieves es una isla que tiene 260 kilómetros cuadrados y tiene 47.000 habitantes. Santa Lucía es otra isla que tiene 616 kilómetros cuadrados y 186.000 habitantes. Belice tiene 22.970 kilómetros cuadrados y 44.000 habitantes. Guatemala es un país realmente más grande, ¿verdad? Tiene una extensión territorial y una población. Que también ya está rompiendo relaciones, perdón, Tito, con Taiwán. Ahora ya va a tener relaciones con China, o sea que Guatemala también ya va a formar parte. Haití es otra isla que tiene 27.750 kilómetros cuadrados y 150.000 habitantes. Pero Paraguay. San Vicente y las Granadinas es otra isla que tiene 389 kilómetros cuadrados con 104.300 habitantes. El Vaticano, bueno, tiene una población flotante porque los funcionarios van y vienen ahí del Vaticano, pero de cualquier manera vamos a citarle como un estado del Vaticano. Eswatini, en África, tiene 17.600 kilómetros cuadrados y 113.276 habitantes. Tuvalu, ¿vos escuchaste alguna vez de Tuvalu? No.
La isla tiene 26 kilómetros cuadrados. Es decir, es más chico que Luque, más o menos. Y tiene 11.544 habitantes. Palau, es otra isla, que tiene 460 kilómetros cuadrados y 18.000 habitantes. Las Islas Marshall tienen 180 kilómetros cuadrados y 42.000 habitantes. Nauru tiene 21.3 kilómetros cuadrados y 12.500 habitantes. ¿Te parece a vos? ¿Te parece a vos que esto es poco? ¿Sí? ¿Y cuál es el fondo de la cuestión, Tito? ¿Por qué seguimos acá? Es una rémora del pensamiento dictatorial del electronismo que seguimos arrastrando hasta hoy día, hasta el siglo XXI. Te digo, para nosotros, con el advenimiento de Mao Zedong y la creación de la República Popular de China, no hubo cambio en el mundo, pero se produjo, te repito, pero cambios en la geopolítica, pero de una manera brutal, tanto así que hoy es la segunda potencia económica después de Estados Unidos y es uno de los 5 miembros permanentes de Naciones Unidas y tiene 1.300 millones de habitantes. Esas son realidades que no se pueden soslayar. Hay algunos de estos países, sube la marea en estas islas y de 12.000 y tantos kilómetros cuadrados se reduce a 9.000. Pues, estamos fuera del tiempo, estamos fuera del mundo. China en este momento es una superpotencia en todos los órdenes, en el orden económico, tecnológico. Entonces, a mí me parece que llegó la hora de tener relaciones con China de tal manera a que podamos acrecentar nuestras exportaciones, porque China en definitiva compra lo que nosotros producimos, que son alimentos. Entonces, otras cosas. Vos sabés que uno de los principales países, entre comillas, que tiene su inversión en China continental, es Taiwán. Sí. Según los últimos datos que yo pude obtener, es un dato último, que están ahí las 4 empresas más importantes de Taiwán. Está Quanta Computer, que fabrica ordenadores portátiles del mundo. Está Hon Hai Precision Industries, es la mayor fabricante de componentes electrónicos del mundo. Largan Precision, el mayor fabricante de lentes de cámara para teléfonos inteligentes del mundo. Y Yun China Holding, que es el mayor operador de restaurantes en China. Hasta restaurantes invierten los chinos. Y nosotros no podemos tener relaciones diplomáticas y comerciales con China. Estamos Es una tortura, perdón, Tito Saguier, vos como canciller, ex canciller, una tortura para los empresarios paraguayos, porque muchos para irse a China tienen que ir primero a San Pablo y al consulado, o sea, les cuesta mucho incluso hacer negocios, gente que quiere invertir, traer cosas de China o llevar para allá, o sea, les estamos trabando la economía, que es uno de los pilares, por lo menos, de Santiago Peña como ex ministro de Hacienda, digamos, por eso que a mí me cuesta entender un poco esto. Me parece tan contradictorio que una persona que estuvo estudiando en centros universitarios y científicos importantes, no maneje estas cosas. ¿Qué pasa? Es de interés personal de su compañero, para no hablar en términos despectivos, de la política, que es el señor Carter, pero y Mario Audo, que por razones sentimentales y afectivas, porque su papá había sido condecorado por Taiwán, así se manejan los intereses de Paraguay en materia de política internacional. Pero es una cosa increíble. No puede ser.
China en este momento, te vuelvo a repetir, es un líder mundial en desarrollo tecnológico. Le ha superado a muchos países de Europa, a Inglaterra, a Francia, a Alemania no te digo, pero muchos otros. Incluso ha sacado a la pobreza casi 800 millones de personas, ¿verdad? Con un sistema de desarrollo. Pero muchos dicen, eh, Tito Saguier, que la influencia de Estados Unidos es la que puede hacerle a Paraguay, digamos, que no tener relaciones con China y sí con Taiwán, aunque es contradictorio porque sí ellos tienen relaciones. Entonces, ¿por qué o a vos te parece que hay una influencia de Estados Unidos para que esto no ocurra, para que no tengamos relaciones? Pero los norteamericanos invierten en China continental. Sí, Ellos tienen relaciones con China continental. Y nos dicen, no, China continental es el infierno de los golpes, los comunistas. ¿Y ustedes cómo están en el infierno? ¿Por qué no salen del infierno? Porque ganan muchísimo dinero. Las empresas norteamericanas que se instalan en consumidores, millones de consumidores allá. Cuando yo visité China continental, o sea, la República Popular de China, las 500 corporaciones más importantes del mundo estaban instaladas ahí. Y además políticamente, te vuelvo a repetir, nosotros tenemos relaciones con los Estados Unidos, con Inglaterra, Francia, Rusia, pero no tenemos relaciones diplomáticas con China. Pero que tenemos que tener una una cuestión elemental en materia de política internacional y en beneficio de los intereses paraguayos. el actual canciller, de hecho, Rubén Ramírez, estuvo en este programa hablando el año pasado y él había dicho que sí quería tener relaciones y nos explicó incluso con gráficos por qué teníamos que tener, ¿verdad? Ahora, bueno, hay una decisión que yo no sé si va a cambiar en estos 5 años, pero yo creo que él tiene mucha claridad en que sí hay que tener relaciones. No, tenemos que tener relaciones. Si queremos trabajar en materia de política internacional para beneficiar al país, para desarrollar nuestra economía y acrecentar nuestra población, necesariamente tenemos que tener relaciones con China. Algunos te dicen, no, pero si en estas condiciones es lo mismo, comerciamos con China. ¿Cómo crees? Sí, pero nuestra soja, nuestra producción agrícola, ¿cómo llegan a China continental? ¿Como soja argentina o soja brasileña? Pero de seguro que por esa intermediación estamos perdiendo algunos puntos. Yo te digo francamente, esta política es contraria a los intereses del Paraguay. Yo no hablo no hablo por una cuestión ideológica de ninguna manera. En materia de política comercial, no hay ideología. Se tiene que tener relaciones. Tenemos que tener relaciones con, con, con la República Popular China. Y cuando fuiste canciller, Tito, vos y después en la época de Lugo también, no se pudo abordar este tema. ¿Por qué razón, digamos, les ganaba las otras cosas, digamos, había tantas cosas que resolver, me imagino? ¿Por qué no ahí o se intentó al menos? Porque yo estuve canciller en un gobierno del Partido Colorado y sí pudimos impulsar las relaciones con Cuba, uno de los países de América que no teníamos relaciones sí, en el año, mira, vos fíjate nomás, yo creo que ya te dije, pero vale la pena repetir. En el año 2022, Taiwán o los taiwaneses hicieron una inversión, creo que ya te dije, ahora nomás, que alcanzaron 16 mil millones de dólares. 16 mil millones de dólares invierten los taiwaneses
en Taiwán, en China China. continental. ¿Y cuánto invierte acá? Que somos uno de los pocos países que tenemos relación. ¿Qué es lo que nos dan? Entonces, En creo esto, que en esta semana también, Tito, se está conmemorando los 10 años de esta ruta de la seda ya en Latinoamérica que está ejerciendo China, porque vos estás hablando de las inversiones y la China, la República Popular de China ha invertido como 500.000 millones de dólares en Latinoamérica, digamos, ¿no? En infraestructura, en el nuevo canal de Panamá, bueno, en salud, en todo, digamos, ¿verdad? Entonces, se están cumpliendo 10 años de la ruta de la seda en Latinoamérica y Paraguay está afuera de esta ruta. Es decir, nosotros no recibimos esas inversiones, tampoco tenemos créditos que nos pueden dar los bancos chinos a otra tasa muy distinta al Banco Mundial, al Fondo Monetario. Es decir, la pérdida es por todos lados. sí, no, yo supongo que también los Estados Unidos nos están imponiendo esta situación, esta política, pero bien que los norteamericanos también están allá, desde McDonald's hasta España. Entonces, nosotros creo que estamos rezagados en esta. Y además es penoso, por no decir risible, que tengamos relaciones con Taiwán frente a las relaciones que tiene con estas islas. No la estoy menospreciando de ninguna manera, pero no creo que tengan la importancia que tiene el Uruguay, porque acá en Sudamérica somos el único país que tenemos relaciones con Taiwán y no con China, con la República Popular de China. Y desde luego que un gobierno que quiera hacer cambios tiene que cambiar también su política internacional y hacer lo que Taiwán es el sexto socio comercial de Chile, pero no tiene relaciones diplomáticas. Chile. O sea, ahí lo que interesa es la relación comercial. Lo que China continental te pide es que rompa las relaciones diplomáticas con Taiwán, pero no te impide que se tenga comercio con Taiwán. Nosotros, en cambio, no Hay podemos. oficinas comerciales, perdón, Tito, hay oficinas comerciales de Taiwán en todo el mundo, en Estados Unidos, en México, en todos lados. O sea, la oficina comercial funciona independiente de las diplomáticas, digamos, ¿no? Sí. Y acá, vos sabés que en América Latina, en el Brasil, y no sé qué otros países, dos o tres países que no estoy recordando, que tienen inversiones muy importantes en los taiwaneses. Pero Brasil tiene también relaciones diplomáticas con la República Popular de China. ¿Por qué no vienen a Paraguay? Somos el único país. ¿Y qué es lo que nos? ¿Cuál es la significación de las inversiones que nos dan? Muy poco, muy insignificante con relación a lo que significa tener relaciones diplomáticas. Yo creo que es el momento de rever. Y te vuelvo a repetir, no es por cuestiones ideológicas, de ninguna manera. O sea que hay países de democracias muy arraigadas en Europa. En Europa casi todos los países tienen relaciones con la República Popular de China. Y también tienen relaciones culturales y comerciales con Taiwán. No hay ningún problema. Sí, claro, de hecho siempre yo digo eso, Tito, y finalmente que nosotros no es que estemos en contra de Taiwán, Taiwán ha hecho también por Paraguay, hay gente muy importante acá en el país, pero eso es una cosa distinta a la geopolítica, ¿no? O sea, el mundo hoy es otro, como vos decís, y Paraguay es como que estuviera atrasado, totalmente atrasado en materia, digamos, diplomática en función a esto, ¿no? A las relaciones con la República Popular de China. Eso no significa de ninguna manera que vos compartas la ideología que puedan tener tus socios diplomáticos y comerciales. De ninguna manera. Es totalmente independiente. Pero sí, yo creo que muchas de las políticas internacionales que China lleva al seno de Naciones Unidas, nosotros compartimos. Porque en algún momento China
También compartía los procesos independentistas de muchas colonias y también estaba en favor del desarrollo de esos pueblos del tercer mundo. Y Finalmente, además, Tito, finalmente, sí. de- desde el punto de vista del comportamiento y la conducta de China en Naciones Unidas ha sido una política muy mesurada, muy ecuánime, no cae en políticas aventuristas, perdón. Así que un país que se merece nuestra consideración y respeto. Tito, te agradezco tu tiempo. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias igualmente para vos, un fuerte abrazo. Muchas gracias, Tito Saguer, es canciller. Nosotros hacemos la pausa y después de la pausa vamos a hablar con Pedro Galli de la Asociación Rural del Paraguay. Bueno, muy bien, muchas gracias. Les decía que íbamos a estar con Pedro Galli, es el presidente de la Rural del Paraguay. ¿Cómo estaban, Pedro? ¿Qué tal, Leo? ¿Cómo estás? Muchos saludos para el equipo y a través tuya a toda tu audiencia. Muchas gracias por recibirnos. Pedro, quería hablar un poco, estamos haciendo un programa especial sobre el tema de China, pero para antes de entrar a eso, sería bueno que nos recuerdes un poco cómo está el mercado internacional de la carne de Paraguay, quiénes son los países que nos compran y cómo estamos en este momento a ese nivel. Bueno, Paraguay, en términos de mercado de carne, nosotros en realidad tenemos abierto unos 70 mercados, pero trabajamos, ponerle con 10 mercados más importantes. Dentro de eso, el más importante de todo es el mercado chileno, que se va casi la mitad de nuestra carne, el 43% más o menos del mercado chileno. Después tenemos hoy en día el mercado de Taiwán, fíjate vos, es ya nuestro segundo mercado. Creo que vamos a llegar a las 50.000 toneladas este año, libre de aranceles. Posteriormente tenemos otros mercados como Rusia, Israel, Uruguay, Unión Europea. Y el panorama nuestro cambió mucho en los últimos años porque hace unos años atrás nuestro principal mercado de volumen era Rusia. Rusia, por una política interna propia, ha ido disminuyendo sus compras. Llegamos a exportar como 250.000 toneladas, pero a la época que estalló la guerra seguíamos exportando como 80.000 toneladas y ahí ellos clausuraron varios frigoríficos, la parte por la guerra se complicó todo, entonces pasó a ser un mercado que hoy en día está en tercer o cuarto lugar. Y era el mercado nuestro de volumen, ahí está el tema. No todo lo que se faena, no todo lo que se produce es carne premium. Hay que entender eso. Cuando se hace la composición de la res, salen cortes que son de primera, salen cortes que son digamos, para industria. Y que generalmente se manda congelado y se usa para hacer hamburguesas, se usa para hacer chacinados, etcétera, etcétera. ¿Verdad? La carne es un componente esencial de muchísimos productos alimenticios. Y a diferencia de todos los otros competidores nuestros, principalmente los de la región, que son Argentina, Uruguay y Brasil, con Paraguay somos 4 países que estamos en las grandes ligas, digamos, entre los 10 mayores exportadores del mundo. Nosotros somos el único que estamos fuera de China. ¿Y qué pasa? Con todo el desastre ahora internacional que hay también por la retracción justamente de China, que es el que respira por nosotros, para decir así, eh, ellos están vendiendo de la mitad para arriba. Inclusive llegan a vender más del 70%, como en el caso de Argentina, a China. Entonces vos tenés ya asegurado la colocación de toda tu parte de volumen, te voy a decir, a buen precio. Y el resto te la rebuscas en otros mercados. Entonces nosotros no tenemos esa posición así, digamos, una pata ya fija sobre un gran mercado. Tenemos nuestra pata fija sobre un gran mercado que es Chile, pero ¿qué pasa? Acá al lado nosotros tenemos a un gigante que es Brasil.
que exporta muchísimo más que nosotros, tiene mucho volumen, tiene un sistema cambiario distinto, ellos operan en reales, el productor a veces no nota tanto esas fluctuaciones de precios, no le impacta tanto. Entonces, cuando tiene digamos, se le cierran un poco el chorro, para hablar en términos coloquiales, en China, porque disminuyen sus compras, que cualquier poquito en China es muchísimo. Entonces se vuelca sobre mercados donde nosotros estamos bien posicionados, como Chile, Israel, y nos sacan por precio y por volumen. No es que nos sacan, pero te obligan a bajar los precios, a bajar los volúmenes, etcétera. Entonces, es una posición nuestra bastante lábil, bastante endeble en cuanto a nuestro espectro de mercados, que es lo que nos coloca, ¿no?, en desventaja. Digamos, Taiwán es un buen mercado para nosotros. Indudablemente, de hace unos 10 años que importaban 1.000 toneladas, hoy llegar casi a 50.000, y con preferencia arancelaria, o sea, arancel cero, más que está iniciando ahora la importación de cerdo, se convirtió para nosotros en un mercado muy importante. Que, pero tiene un techo. Taiwán tiene 23 millones de habitantes, su consumo son de 120.000 toneladas, entonces no podemos aspirar, vamos a llegar a un techo y hasta ahí nomás. Eh, entonces, ese más o menos es el contexto nuestro en el mercado internacional. Y en el nacional nosotros solamente vendemos el 25 al 30%. Tenemos un mercado muy pequeño interno, a diferencia de Brasil y Argentina, que es al revés. Ellos, Brasil, por ejemplo, solamente el 22-25% de su producción exportan. O sea, tiene un mercado pulmón muy grande, entonces esas oscilaciones no le golpean mucho. Pero a nosotros nos cierran un frigorífico con varias plantas para ir de vacaciones, mantenimiento, etcétera, y los precios caen. No tenemos dónde, por más que regalemos la carne, no tenemos dónde llevar. Entonces nosotros creo que crecimos más, creo, de lo que podíamos manejar con relación a los mercados que tenemos. Entonces estamos nosotros en esta situación medio desesperada, que sí tenemos que salir, más el anuncio que estamos fuera del mercado chino, eso ya está oficialmente anunciado, salvo que ocurra algo que no sabemos. Entonces hay que buscar otros mercados alternativas de volumen. Uno de ellos puede ser Estados Unidos, que ellos compran carne para hamburguesa, no nos compran la carne para ir al plato. La va a tener. Y otros que puedan ir absorbiendo esa parte de mercado de volumen, porque Chile nosotros mandamos carne enfriada. La carne enfriada es una carne que va al plato directo, ¿no? Una carne que van de 19 a 21 cortes más o menos, y el resto tenemos que colocar en otra parte. Israel es un buen mercado porque llevan el delantero, todo el delantero, que es el delantero es el de menor valor, sin embargo ellos pagan más porque no consumen el trasero, por la cuestión del kosher. Pero Israel, como vos sabés, los hermanos judíos también, este jueguito con el Brasil y todo, manejan muy bien. Entonces, cuando ven que las cosas apretan, todo el mundo busca ventaja, indudablemente como en cualquier mercadería. Y en eso estamos. Hoy en día estamos pasando por una coyuntura muy seria, con unos precios por el piso, muy por debajo de nuestros costos, que si no se revierte en los próximos meses, vamos a pasar muy mal. De hecho, Leo, hay eh, el proceso de expansión de la ganadería y de las exportaciones de carne tuvo un proceso desde mediados de los años 90 hasta el 2014, fue un crecimiento impresionante, se duplicó el rebaño. En el 2003, que nosotros exportábamos 50 millones de dólares, llegamos a exportar más de 2.000 millones de dólares. Llegamos a 14,5 millones de rebaño. Después se estancó y hoy estamos con 1,5 millones menos de lo que llegamos a tener. Entonces, de un crecimiento así, tuvimos una meseta y luego estamos en decadencia. Y como todos los negocios, no importa el punto, sino la tendencia. Ahora podemos estar arriba y caer, o podemos estar acá abajo y subir. Preferimos esto último, de seguir creciendo sostenidamente, buscando mercado. Bueno,
Eso más o menos para ponerte en Y, contexto, Leo. cuando ustedes, Pedro, vos varias veces hablaste del mercado chino como claro, entre los países grandes consumidores, ¿no? Por su población, etcétera, sus necesidades. Recién hablábamos también con un especialista de Uruguay en geopolítica y él nos decía, claro, China sacó a 700 millones de personas, casi 800 de la pobreza, digamos. Y esa gente está buscando, digamos, cosas que consumir, digamos, en un montón de cosas. Ahí está el tema de la carne. Entonces, eh, hay una necesidad de China, digamos, de salir a comprar. Entonces nosotros, yo tengo entendido que vos hiciste algún cálculo, no sé si podemos recordar de cuánto podría ser el volumen del negocio con China, digamos, ante esta situación, digamos. Sí, precisamente el consumo de carne bovina en las sociedades modernas está relacionado con el nivel económico. China es uno de los países y Oriente, digamos, la zona del sudeste asiático en general. China es el mayor, digamos, la mayor tajada. Fue la que más evolucionó de sacar gente, digamos, de la línea de pobreza a clase media y a clase rica. Y el consumo de carne está directamente proporcional a la evolución económica de estas sociedades. Entonces, vos sacas 10% de la población de China y son 140 millones de bocas que van a pedir carne bovina que antes no comían, porque el pobre no come carne, el que tiene un poquito come pollo, el que tiene un poco más come cerdo y el que tiene más plata o la hostelería, toda esa parte de turismo es consumo carne bovina, ¿verdad? Entonces, es un mercado en desarrollo. Nosotros habíamos sacado unos cálculos, nosotros tenemos una comisión de carne que está permanentemente hilando fino con el mercado internacional, habíamos hecho cálculos de esa diferencia de precio que nosotros tenemos con relación a nuestros competidores, Uruguay o Brasil, en situaciones normales, dejarían de ingresar unos 800 millones de dólares a nuestras arcas. Y eso es lo que hacíamos comparaciones. ¿Cuál es la ayuda que tenemos de Taiwán? Que siempre tanto están diciendo 100, 150 millones de dólares en 2 años, etcétera. Eh, o sea, no resiste análisis. Lógicamente nosotros estamos fuera de las decisiones políticas, entonces, pero siempre hacemos saber para que sepan con qué juegan, por lo menos el gobierno, que sepa qué es lo que perdemos. Aparte, no es que tengamos ningún problema con Taiwán, al contrario, hoy en día es Claro. un país, aparte de un país, digamos, de buen nivel económico, suponemos que va a tener un buen consumo, pero tiene sus límites. 800 millones de dólares por cuánto tiempo, ¿cuál es el periodo Al año, al año? 800, ¿es lo que pierde claro. Paraguay en la venta de carne a China? ¿Así? Ah, así mismo. La diferencia de precio es un cálculo un poquito grosero, te voy a decir, pero es difícil porque eso puede variar. Ahora estamos en una situación difícil en el mercado internacional, como te dije previamente, ¿verdad? Pero esos análisis habíamos hecho el año pasado comparando las diferencias de precio que teníamos y podíamos dejar de ingresar 800 millones de dólares al fisco. O sea, para nosotros es muy importante, por lo menos en nuestro rubro, en particular, en productos alimenticios en general y sobre todo teniendo en cuenta nuestra balanza económica. Nosotros estamos casi 5.000 millones de dólares importando de China, ¿verdad? Y nuestras exportaciones son casi nulas. Sí. Entonces, eso también hay que tener en cuenta, porque en realidad no hay restricciones, como dicen del gobierno, para el comercio con China, pero cuando se trata de carne, productos alimenticios, donde oficiales del servicio sanitario tienen que trabajar en conjunto, los de China o los de Paraguay, si no hay, ¿cómo te voy a decir?, relación diplomática, es imposible. O sea, eso que dicen, vamos a ver oficina comercial, etcétera, puede ser para otros productos, pero para la carne, no. Condición sine qua non establecer relaciones diplomáticas con China. Exacto, o sea que si hacemos 800 por un cálculo estimado, nomás y multiplicamos por 5, que es un periodo de gobierno, estamos hablando de 4.000 millones de dólares. Cuatro mil millones. Es una barbaridad, digamos, que no se está viendo.
No sé muy bien por qué, pero antes de ir a eso nuevamente, Pedro, de todas maneras la carne igual llega a China de manera triangulada, como se dice, por Uruguay o otros países, o eso no es cierto. Bueno, tenemos conocimiento a través de los operadores internacionales que China tiene ciertos canales grises, que se le dice normalmente, a través de Vietnam o proveeduría marítima. Pero digamos, estamos vendiendo al contrabandista, no es un negocio, Claro, claro. no es un negocio para fiarnos de eso, ¿entendés? Ujú. Entonces, la proveeduría marítima son aquellos barcos que llevan mercadería y proveen otra vez a otros barcos que hacen a nivel mundial. Y mucho de eso pasaba de Hong Kong a China y también a través de Vietnam, pero nosotros no podemos tener ninguna esperanza sobre ese tipo de... Porque, como te dije, la carne especialmente es un producto que necesita una certificación sanitaria. Ahí es donde está el PAA. Porque si vendiéramos nosotros juguetes o lo que sea muy barato, que no vamos a poder competir con China, entonces no, es cuestión de precios nada más. Y ese también es uno de los argumentos que muchos de los que están en contra del comercio con China dicen. Y a mí medio me picha porque no resiste tampoco análisis, porque dicen los industriales van a venir, nos van a meter industria por todos lados y nosotros nos vamos a fundir. ¿Y qué es lo que están trayendo? Se está trayendo 5.000 millones de dólares y igual se está trayendo mercadería china y siguen trabajando. O sea, si vienen, instalan acá fábricas, invierten, bienvenido sea, y que cada uno se compita como no competir. Lo que necesitamos en realidad son inversiones nosotros, ¿verdad? No solamente que hacer negocio, ¿verdad? Si el verdadero desarrollo tendríamos que instalar inversiones extranjeras acá en el país que se asienten y generen mano de obra, que es lo que necesitamos. Porque, como vos decías, además el tema de Taiwán, Taiwán incluso tiene empresas. Cuando yo me acuerdo que estuve en China hace 20 años, me llamó la atención que habían empresas taiwanesas que estaban instaladas en China. O sea, ellos tienen una relación comercial también. Y hay oficinas comerciales de Taiwán en Estados Unidos, en Brasil, en todos lados. O sea, no es que en el caso que Paraguay se despierte un día y diga, tengo que hacer lo correcto y tener relaciones con China, no va a perder tampoco Taiwán. No es que le va a decir a Taiwán, te cierro todo. Eso no, en el mundo comercial no es así. Así mismo, ¿cuál es el mayor socio comercial de Taiwán? China, China. Claro. Ellos, la relación que tienen ellos es, o sea, reconocido por las Naciones Unidas, hay una sola China, ¿verdad? Que es reconocida la China continental. Ellos mismos le consideran a Taiwán como sus connacionales, de hecho, ¿verdad? Entonces, el hecho que nosotros estamos reconociendo a una provincia de China como que se fuera China, porque no es otra China, es una China nomás, ¿verdad? Nosotros reconocemos a ese gobierno como si fuera el gobierno de toda China. Esa es porque no son dos Chinas, ellos no permiten eso, ese concepto. Entonces, es como si alguien venga y reconozca a Villarrica como la República del Guairá y nosotros nos dejan eso. Por eso es que es una situación sine qua non esto. Y el, todos los países que venden a China también trabajan con Taiwán. O sea, claro. Estados Unidos mismo es un fuerte aliado comercial, digamos, con Taiwán y por supuesto con China. El mundo ideal para nosotros sería que trabajemos con los hermanos taiwaneses y también con los hermanos chinos. Y la cuestión de ideología política, en términos comerciales, no importa. En términos comerciales, vos buscas beneficios para vos, para el pueblo, para el país. Y eso que dicen te van a dar crédito sin preguntar, qué sé yo, bueno, tampoco te ponen un revuelo en la cabeza para darte la plata. Si, ahora, si somos tan este, o corruptos o lo que sea como para empezar a agarrar todo lo que nos ofrece sabiendo bien que no vamos a poder pagar. Bueno, si vamos a ir por con esa hipótesis, creo que nosotros mismos nos estamos declarando unos soberanos inútiles. Y Pedro, digamos, como rural, no han tenido un acercamiento con el presidente Peña para hablarle del caso China? ¿Alguna vez lo abordaste o lo abordaron ustedes oficialmente? Sí, claro que sí. Siempre le hemos manifestado esto
pero inclusive antes, cuando él estaba en la carrera presidencial interna, te voy a decir, habíamos invitado a varios candidatos nosotros a la rural para intercambiar sobre varios temas, y siempre un tema central para nosotros era esto. Y él ahí ya había manifestado que el statu quo iba a permanecer, pero iba a hacer su mayor esfuerzo para tratar de vender a través de oficinas comerciales, qué sé yo. Bueno, puede ser para otro producto, pero con la carne eso no funciona. Y también nosotros tuvimos contacto con oficiales chinos que nos manifestaron esa situación. Entonces, eh, con el otro candidato también que estaba en carrera del Partido Colorado era la misma situación. Y bueno, ya sabes vos, ¿verdad? Y todos sabemos, apenas ganó las elecciones, cumplió con el ritual que cumplieron todos los otros presidentes de visita a Taiwán y qué sé yo, todo eso. Entonces, eh, no sé, como vos decís, si se despierta de repente o da un cambio brusco de política. Aparte, yo creo que estamos dentro de un eje internacional que somos, no sé si somos beneficiados o víctimas, tipo Taiwán, Israel, Paraguay, Estados Unidos, en esa política internacional en la que nosotros estamos ligados acá con Estados Unidos, acá con Taiwán, y estamos en medio de ese juego. Pero estamos siendo medio el pato de la boda, porque Estados Unidos tampoco nos es que nos está dando la, la mano que nosotros necesitamos para salir, ¿verdad? Estamos todavía expectantes de la apertura del mercado americano, que se está haciendo más larga de lo que nos hubiera gustado. Y bueno, tal vez esos juegos políticos que nosotros no tenemos acceso, a lo mejor hay algunos otros beneficios que nosotros no percibimos. Es probable, pero la realidad es que Paraguay está perdiendo económicamente y también en posibilidad eh, de inversiones, ¿no? También de infraestructura de China en nuestro país, digamos. Siempre hemos hablado de esto, ¿no? Se ve en otros países la inversión que hace China también. En Latinoamérica en general, en Perú están construyendo un puerto de calado marítimo gigantesco, digamos. Es decir, estamos perdiendo la oportunidad y como vos decías, no es una cuestión ideológica, ¿verdad? Porque entonces no hubiéramos hecho nunca negocio tampoco con Rusia o con países que pueden O ser, Cuba. o Cuba. Entonces, tenemos que pensar en eso, ¿verdad? O sea, que en relaciones internacionales uno tendría que pensar lo primero en el beneficio del país, digamos, ¿verdad? Como primera medida. Y parece que acá no se entiende, digamos. O, digamos, cada uno puede tener podemos tener opiniones, interpretarlas, pero así visto crudamente no se entiende, ¿no? De cómo no tenemos relaciones. Y por eso te digo, deben haber algunas cuestiones que nosotros no conocemos, porque un análisis así crudo y duro no resiste los beneficios que podríamos tener con relación a esos mercados. Por eso te digo, porque no puede ser que la gente del gobierno, que hay gente muy capaz, indudablemente, economista de alto nivel, Chicago Boy, el mismo presidente de la República, yo no puedo decir el tipo no entiende nada, sabe perfectamente. Por eso, en la balanza deben haber otros factores que pesan más para seguir con este status quo. Eh, ¿Cómo te voy a decir? En este juego internacional, porque evidentemente que estos números conoce perfectamente. Y bueno, en este caso, lastimosamente nos toca a nosotros como un país productor de alimentos, productor de carne, y estamos privados del mayor comprador de alimentos del mundo. Esa es la paradoja, digamos, que tenemos que manejar. Sí, no, Peña conoce porque es economista, fue ministro de Hacienda y el canciller también es economista y conoce muy bien estos números, digamos, ¿verdad? Querido Pedro, te agradezco mucho tu tiempo por estar aquí con nosotros en Yanutí. Un fuerte abrazo. Bueno, un gran abrazo y bueno, a las órdenes como siempre y muchos saludos a toda la audiencia. Gracias. Nosotros hacemos la pausa y ya volvemos. Bueno, les decía que iba a estar con un gran invitado de Uruguay, pero está viviendo en Tokio. Andrés Rayo es investigador
asociado en asuntos asiáticos de la Flaxo, secretario general de la sección Uruguay de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y de África. También es candidato a doctor en Relaciones Internacionales por la Universidad de El Salvador de Argentina. Y bueno, tiene un currículum muy grande y sabe mucho de Asia y de China. ¿Cómo te va, querido? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Leo. Un gusto poder compartir un espacio con ustedes. Muchas gracias. Sé que es tarde en Japón, pero bueno, aquí estamos. Mi querido, quiero arrancar bueno, por tu país, Uruguay, preguntarte un poco para ponernos aquí en contexto. Paraguay siempre ha tenido una relación estrecha con Taiwán hace 70 años. ¿Uruguay pasó por un proceso de primero Taiwán y después China o nunca tuvo relaciones, digamos, diplomáticas con Taiwán? ¿Cómo es el proceso de Uruguay, digamos, en su relacionamiento con China? Sí, tuvo relaciones con Taiwán. Uruguay recién restableció relaciones con la República Popular China, o con la República, en ese momento, la China continental, en 3 de febrero de 1988. Fue un proceso de unos años de negociación que se dio sobre todo de la apertura democrática en Uruguay en marzo del 85, pero ya habían conversaciones un poquito antes, Naciones Unidas sobre todo. Fue curioso, por supuesto que en el caso de Paraguayo también, pero en el caso de Uruguay, dado que ya en los 70s Argentina y Brasil reconocían a la República Popular China, no se logra entender del todo por qué Uruguay se demoró tanto tiempo, porque hay algunos factores que podrían explicar este, si hubiera sido el caso contrario. Por ejemplo, el factor geopolítico, el factor de la vecindad, de frontera, el alineamiento ideológico de los gobiernos de facto en su momento, aún a pesar de tener confrontaciones ideológicas con la China continental, tenían relaciones, como el caso incluso de Chile, que las mantuvo Pinochet, y no se logró explicar. Las explicaciones de por qué se demoró tanto tienen que ver básicamente por el lobby taiwanés. Y hay ahí un periodo bastante oscuro en la década de los 70 del Uruguay, de la dictadura, que hasta el día de hoy no logramos dar con los documentos necesarios para poder investigarlo de forma correcta, pero sí es cierto, y para cerrar brevemente sobre este tema, es que fue un proceso que comenzó en Naciones Unidas, continuó en la Embajada de Uruguay en Buenos Aires, y una negociación que llevó a su cauce natural, digamos, por algo así como decía el primer embajador de Uruguay en China, era un irrealismo político no reconocer a China en su momento, ya no solo a nivel comercial, que tal vez en aquel momento era menor, pero sí ya incluso antes de empezar o de restablecerse la democracia en Uruguay, ya era más importante que Taiwán, sino también por la importancia que tenía desde los 70 la República Popular China Naciones Unidas como un miembro permanente en el Consejo de Seguridad y que Uruguay necesitaba de alguna forma dialogar. De hecho, fue muy curioso porque se dio en Punta del Este, en Uruguay, la ronda de Uruguay, la ronda de Uruguay del GATT, la anterior a la OMC, y justamente en una jugada estratégica del gobierno de turno de Sanguinetti y del canciller Enrique Iglesias, que después fue también secretario del BID, se ideó invitar a China a que participe, lo que a posterior fue el ingreso a la Organización Mundial del Comercio de China en el 2001. Eso por parte del gobierno chino es recordado como algo muy positivo, porque eso fue el primer discurso de un ministro de Comercio de China en esa instancia tan importante. A pesar de que China ya formaba parte de otros organismos internacionales económicos, fue su primera instancia y fue una jugada estratégica de Uruguay también para pensar acercarse a ese gobierno. Y lo que lograron en ese momento fue de alguna forma compensar la cooperación que existía de Taiwán y, por supuesto, la compra de bienes, ¿no? Eso sí está muy detallado y está muy claro. Y que logró, digamos, consolidarse en la década de los 90. Ahí hablaste, Gali mencionó irrealismo político, dijiste, ¿no? Como que no es real, ¿no? Este, ¿Por qué, para explicarle a nuestra audiencia, digamos, ¿no? ¿Por qué es importante relacionarse con un país que es miembro, como decía, uno de los 5 miembros del Consejo Permanente de las Naciones Unidas? ¿Por qué es importante? ¿Qué tiene de importancia eso? La importancia que tiene es la lógica de sentarse a una mesa para lo que fuera, para establecer agenda, para discutir temas y reconocer al actor, reconocer a la contraparte.
independientemente de si se está de acuerdo o no se está de acuerdo, si existe otro tipo de ideología o no, es sumamente, creo que es fundamental, con todo respeto, por supuesto, en este tema siempre que ser muy respetuosos a la soberanía de los países, que es el sentarse en la mesa a reconocer a un actor que es importante dentro del seno de Naciones Unidas. Como digo, este actor tiene una capacidad de veto dentro de ese organismo y por lo tanto es un actor que tiene un poder relativo muy importante, independientemente del poder comercial que tenga. Eso es otro cantar. Estoy hablando desde el punto de vista político. Y a la hora también de negociar, ¿no? No solo desde el punto de vista de comercial, sino negociar, establecer la agenda, si se está de acuerdo o no con lo que se propone, si un actor, un país en este caso, quiere que se vote a favor de determinada postura que tiene, o que se acompañe, o que se abstenga, que lo que fuera, tiene que ir a dialogar. Y es el reconocimiento es algo que considero que tiene que ser algo que se dé per se, que se da desde un vamos, es algo de recibo. Este, y bueno, eso naturalmente, obviamente, desencadena otro tipo de relaciones. Pero sobre todo tiene que ver que en el sistema multilateral, en el sistema internacional, es un actor sumamente relevante. No por su importancia, insisto, no por su importancia comercial, que también lo es, pero desde el vamos, desde el principio, la característica más importante es que es uno de los 5 estados, uno de los 5 países que tienen el poder de veto ante situaciones tan delicadas como las que se tratan en el Consejo de Seguridad. Por otro lado, las discusiones sobre la reforma del sistema de Naciones Unidas es otra discusión y que también creo que es importante y que hay que hacer lugar a ello, pero eso no deja de ser importante de que ese actor que es China continental, la República Popular China, tiene un asiento y tiene poder de veto en ese organismo, en ese consejo. Andrés, entonces me decías que pasó de Taiwán a China Popular Continental, Uruguay, tiene relaciones, son relaciones sólidas hoy. Y este componente del Tratado de Libre Comercio que se empezó a hablar y que un poco molestó en el Mercosur porque dice, ¿por qué Uruguay se tira solo, digamos? ¿Qué significa? ¿Qué beneficios puede tener? ¿Por qué Uruguay toma esta delantera, por decir así? Bien, es un tema muy complejo como todos, pero es un tema que tal vez reviste, tiene unas características que hace que tal vez le tengamos que dedicar algunos minutos al antes. ¿Ok? Pero cualquier cosa lo podemos seguir conversando más adelante. Sobre todo los beneficios que se buscan en Uruguay al respecto de un tratado de libre comercio con China tienen que ver con un análisis que es el que hacemos todos, que es un actor muy importante a nivel comercial, a nivel internacional, es un actor que también tiene un gran capital de inversión, un gran capital para otorgar créditos, Ujú. cosa que por Firmón TLC no es que cambie esto, no van de la mano, pero sí tienen que ver con una especie de onda expansiva, como un efecto dominó, que tampoco podemos comprobar. Aclaro esto, no quiere decir que por firmar un TLC uno tenga más inversiones, necesariamente. No se comprueban todos los casos de América Latina. Desde el punto de vista del sector agroexportable Uruguay, sería una reducción de sus costos muy importante porque tienen que pagar menos aranceles o llevarlos a cero. Esto no es necesariamente así, porque obviamente esa negociación dependerá de cuándo es esa reducción arancelaria, si es a 0, si es a 5 años, a 10 o a 15, o incluso si se separa de la negociación y esto no incluye algunos productos, pero se da por sobreentendido que si Uruguay negocia con China un tratado de libre comercio, lo va a hacer en sus productos más importantes. Si no, no tiene ningún sentido esta conversación. Sobre todo ese es el aspecto más importante. Después tiene que ver con lo simbólico y político de alguna forma acercarse un poco más a un actor que ya el Uruguay se ha acercado y que China también se acercó a Uruguay. Que también hay que ser muy realista. China se acerca a Uruguay como se acerca a la mayoría de los países del mundo. No hay algo excepcional en ello. Uruguay no tiene alguna condición eh, tan sobresaliente como puede ser, por ejemplo, Panamá, que lo haga que sea un distinto en la región. Eso de el gobierno uruguayo, tanto del Frente Amplio como del Partido Nacional, o la coalición multicolor actualmente, con dos ideologías distintas, con dos posicionamientos distintos ante el sistema internacional, lo ven de la misma manera, lo ven al Uruguay como un hub para la región y sobre todo para el Mercosur, pero se anula en la medida que el Mercosur no está de acuerdo.
Entonces, el diferencial que puede ofrecer Uruguay, que es la entrada a los mercados de Argentina y de Brasil sobre todo, si no están de acuerdo y si esto de alguna forma desencadena en la salida de Uruguay de Mercosur, que es muy improbable, evidentemente, Improbable decís, y improbable. es muy improbable, y la razón básicamente es una, que es que cualquier acción en estos ámbitos evidentemente va a generar una reacción. Y Brasil, sobre todo Brasil, es el país que más compra productos de valor agregado del Uruguay. Entonces, el hecho de salirse de Mercosur, perder ese diferencial, seguramente repercuta, obviamente, en el aumento de los costos de los bienes que el Uruguay produce con valor agregado y que también tienen más trabajo. Pero Entonces, como Uruguay, digamos, solo por lo que estaba explicando, no le conviene, porque si no saldría el Mercosur, digamos, ¿el Mercosur está interesado también en tener algún tipo de tratado con China o no? Digamos, ahora tenemos un jugador fuerte que es Lula, porque Bolsonaro, entre tantas estupideces que dijo, bueno, quería cortar más o menos todo con China y no se daba cuenta que era su socio principal, digamos, o era tan, no sé, precario en sus afirmaciones en relaciones internacionales. Pero bueno, ahora está Lula, que es otra cosa. Y no es una cuestión ideológica tampoco. Lula, estamos hablando de un Lula este, que tiene una visión muy amplia, ¿no? ¿Cómo es el Mercosur con China, digamos? ¿Cuál es la relación, digamos, que podría tener o al Mercosur le interesa tener también un TLC con China? ¿Vos pensás que sí? bueno, es que es muy difícil de responder porque eh, se tienen que alinear muchísimos actores y tienen que ver el interés, tienen que encontrarle el verdadero beneficio para que no se opongan. Creo que no es una pregunta fácil de responder. Yo te diría a priori, ahora, al día de hoy, no todo lo que se habló antes, ni siquiera especulando. Al día de hoy, lo que tenemos claro es que Uruguay quiere negociar un tratado de libre comercio con China, que es muy difícil que una vez que lo logre, si es cierto que lo va a negociar, aún sabiendo que el Mercosur, aún no sabiendo qué piensa el Mercosur, los países del Mercosur, y por otro lado, tampoco sabemos qué piensa Argentina, porque el gobierno va a cambiar. Lo de Paraguay ahora está más claro que en las elecciones. Y por otro lado, el gran inconveniente siempre, no la piedra, no vamos a hablar un poco de eso, pero para que se entienda rápido, el escollo más importante sobre esto tenía que ver sobre Brasil y el sector industrial, sobre todo el sector paulista, ¿no? Industrial. Eh, Hasta ahora, lo que sabemos es que en una visita que tuvo de vuelta de Argentina, pasó por Uruguay en su primera visita al exterior, que fue Argentina de Lula da Silva, pasó por Uruguay, se reunió con la calle Pou y lo que manifestó fue, primero negociemos con la Unión Europea, vayamos etapa por etapa y avancemos con China. Pero todos sabemos lo que significa negociar con la Unión Europea y sabemos lo estancado que ha estado en los últimos 20 años. Por lo cual, es un gusto un poco agridulce para el gobierno del Uruguay. No me estás diciendo que no, pero estoy muchísimos escalones por debajo de lo que yo creía que estaba. Es un sí, pero un sí exageradamente difícil. Si hay que esperar a que el Mercosur firme con la Unión Europea, lo voy a decir en criollo, hay que sentarse a esperar. Realmente es algo que parece poco probable y por lo que uno observa a nivel de las negociaciones con la Unión Europea, parece cada vez más improbable. Ujú. Entonces, yo la verdad que no sé si decirte que sí o que no, lo que tiendo a contestar es que es improbable. Ahora, por supuesto que el rol de Paraguay es muy importante en esto. Si el Paraguay tiene otra postura al respecto del reconocimiento con China, asumo que, bueno, no asumo, a nivel de análisis político, uno entiende que existe un cambio en el poder de negociación con China. Es decir, si Paraguay entra a jugar en esta ecuación, naturalmente el poder de Mercosur es otro a la hora de negociar. Esto también es realismo puro, ¿no? Es decir, aumenta el poder del Mercosur porque tiene una carta más. Pero es muy complejo y en cualquier tipo de negociación internacional, no solo hay que mirar lo que se negocia hacia afuera, sino también hacia adentro. Y acá, Leo, te la voy a complicar más.
Acá estoy hablando de un autor muy conocido de negociaciones que se llama Putnam, que lo que hablaba es que hay un juego de dos niveles. Cuando un actor, supongamos un negociador, y supongamos que no existe el Mercosur, supongamos que es el Uruguay, va a negociar con China, ese negociador, ese jefe de negociaciones, tiene que sentarse con los chinos a pensar y a negociar cuáles son los dividendos y el beneficio acá y el perjuicio allá, ¿no? En este producto sé que pierdo y te voy a dar concesiones, en este producto quiero que me las des a mí. Pero no queda ahí. El problema es que tiene que mirar hacia su país e ir a decirle a ese sector que van a perder. Y también tiene que negociar con ellos. Y, no, y al mismo tiempo tiene que negociar con los partidos de oposición para que eso pase por el Parlamento y sea aprobado. Eso se llama teoría de los dos niveles. Entonces, lo complejo es que ahora se agrega un tercer nivel que es el Mercosur. Por eso te digo, se tienen que alinear demasiado los actores para que en todos los niveles, en todos los países, estén todos de acuerdo de ir con China. Pero hay países que ya tienen. ¿Chile tiene un TLC con China o no? Sí, A tienen. pesar, a Pero, pesar, a a ver, pesar de no están Pinochet, dentro del digo. Mercosur. Claro, no está en el No están Mercosur, dentro del digo, pero Mercosur. sí tiene, digamos. Es un país que sí tiene. Un Chile ejemplo fue de. el primero, después fue Perú. Chile lo actualizó hace unos años. Perú lo está actualizando. Lo tuvo Costa Rica desde casi el comienzo a la hora de negociar diplomáticamente el cambio, o más que cambio, el restablecimiento de las relaciones diplomáticas, como se suele decir, con la República Popular. Costa Rica también empezó un proceso de negociación de TLC, que terminó Eh, en tiempo Y y que lo negoció. estuviste viviendo en Costa Rica también. Sí, ¿Cómo, cómo- sí, fue más cómo- fácil para Costa Rica, pero cómo porque ese cambio perdóname, porque Costa Rica también apoyaba a Taiwán, digamos, y ahora tiene relaciones con China. ¿Cómo fue, digamos, qué diferencia hay para Costa Rica tener a socio a Taiwán o a China? bueno, es un socio muy importante desde el punto de vista de las importaciones, como es para el Paraguay, según los datos económicos que podemos encontrar, y de comercio, mejor dicho. En eso no hay diferencia con el Paraguay. Lo que sí es que lo de Costa Rica es muy particular, por dos razones, muy, muy característica del país, ¿no? Primero, eh, ellos habían tenido un llamado popular al respecto de los tratados de libre comercio, sobre todo, o mejor, exclusivamente por lo que era el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el Tratado de Centroamérica-Estados Unidos, que después se adhirió República Dominicana. Eso generó un llamado popular que ganó por nada, o sea, a favor de firmar un tratado de libre comercio. Entonces, el argumento político del gobierno en su momento, de Oscar Arias, Nobel de la Paz también, era que si Costa Rica ya había llevado a consulta popular sobre los tratados de libre comercio, no tenía que volver a hacerlo y tenía un argumento al respecto de que la población no apoyaba este tipo de abordajes de inserción internacional. Entonces, eso, pues yo digo, fue más fácil. Ese fue el argumento central. Y al mismo tiempo, ese llamado popular, de alguna forma, institucionalizó este proceso. Entonces, el proceso tuvo varios periodos de consulta con los sectores interesados, a sabiendas de que eso había una voluntad política de que saliera adelante. Y el segundo factor relevante es que la compañía Intel se encontraba operando de forma plena en Costa Rica y era fundamental poder abrir el mercado para poder exportar a China. Y de hecho era muy, muy importante y representativa en la balanza comercial con China. El inconveniente que tuvieron es el inconveniente que vivimos todos los países en este proceso de globalización, que es cambiaron los costos en otros países, fue más beneficioso para Intel y no es que retiró toda la operativa, pero sí a los 3 años, si no me equivoco, no quiero decir un año porque no lo recuerdo con exactitud, pero a los pocos años de haber firmado el tratado, se mudaron hacia Asia, hacia el sudeste asiático, y dejaron una parte operativa nada más. Entonces eso hizo mermar las exportaciones de Costa Rica a China. Y aún así siguen siendo bajas las exportaciones de Costa Rica a China. Pero hay alguna salvedad, que muy pocos países tienen unas exportaciones a China con cierto valor agregado. Y uno de esos es Costa Rica, sobre todo insumos médicos y también de procesadores, en menor medida, por lo que decía Intel. Porque la llegada de Intel a Costa Rica también generó un clúster muy importante de algunas compañías procesadores.
pero sobre todo, al día de hoy son insumos médicos y se le exporta a China, a pesar de ser bajo. Aún así, también hay otros procesos. Pero déjame decirte una cosa, porque es algo Sí, que me lo guardé a dale. fuego cuando hice una investigación al respecto del proceso de toma de decisiones de TLC de Costa Rica con China, y que me parece muy importante para entender también Uruguay. No soy experto en comercio, pero me quedo grabado a fuego porque los expertos todos me lo repitieron, y algo que se entiende como efecto bola de nieve Ajá. o como un periodo de saturación, un proceso de saturación cuando en las entrevistas todo el mundo menciona lo mismo, por lo uno tiende a creer que eso claramente es así, que es nosotros productores de alimentos, sobre todo, también Paraguay, o de materias primas vinculadas a, como pueden ser la soja en este caso, o el sorgo, o lo que fuera, tenemos la necesidad a la hora de exportar a China de tener protocolos sanitarios y fitosanitarios. Esos protocolos no se negocian per se en el Tratado de Libre Comercio. Esos hay que hacerlos y son procesos muy largos, que duran años. Entonces, vos podés firmar un TLC perfectamente mañana con China, pero el problema es que no tenés el acceso al mercado. Lo que tenés que lograr es tener toda esa cantidad de protocolos que le den acceso a ese bien que vos querés exportar. Y esto lo menciono porque el Uruguay sí lo ha trabajado desde hace más de 25 años en muchos productos, y se sigue trabajando, y los países de América Latina también los negocian, por supuesto, y que de alguna forma es realmente lo más relevante. No es quitarle importancia al TLC. A mí no me gusta jugar de si estoy a favor o en contra. Tengo mi posición, pero me gustaría ser lo más claro y objetivo, e intentar ser lo más objetivo posible. Tal vez lo más relevante es tener el acceso al mercado de los bienes que nosotros queremos exportar. Después, por supuesto, lo relevante es llegar sin aranceles. Eso está claro. Pero antes que eso, primero tener la oportunidad de entrar al mercado chino. Y no con el arancel cero y no poder entrar. No sé si quedó claro. Sí, El Uruguay tiene un montón de protocolos. De hecho, a mi modo de ver, tiene muchos que le permiten exportar en demasía a China, al punto de generar una cierta dependencia de China, como le pasó a Costa Rica, pero que si por más que tenga un tratado de libre comercio, si estos protocolos no estaban avanzados, no sirve de nada. Por supuesto que con voluntad política, si China está de acuerdo, eso lo puede acelerar y pasa rapidísimo, pero claro. no suele ser así. Lo que pasa es que en el caso de Paraguay estamos en una fase todavía mucho más atrás, digamos, ni siquiera tenemos las relaciones diplomáticas, digamos. Exactamente, Cómo exactamente. se, Eso es lo que con el tema cómo se Uruguay. ve eso? ¿Cómo se ve eso, Andrés? ¿Cómo lo ves vos, digamos, a la distancia? ¿Cómo se entiende esto de que Paraguay esté teniendo relaciones con Taiwán y no con China, digamos? A la luz de todo lo que sabemos que es China. Bueno, yo he estudiado, como comenzamos hablando de la charla, justamente el proceso histórico de establecimiento de relaciones diplomáticas entre Uruguay y China. Entonces, algunos paralelismos o algunas semejanzas puedo encontrar. Y he pensado e indagado al respecto de algunos factores de por qué en el caso de Uruguay se demoró tanto, como mencionaba. Es muy difícil de explicar, es muy difícil de explicar. Sacando y dando por descontado, y otra vez, con sumo respeto, de que los estados son soberanos y tienen todo el derecho de reconocer a quienes lo consideren por las razones que consideren. Sin embargo, este, hay que poner los datos sobre la mesa. Eh, lo cierto es que la República Popular China, como se decía otrora, la China continental, es un actor, no un actor más en el sistema internacional, no un actor más en la comunidad de naciones, sino que es un actor exageradamente preponderante. Entonces, eh, desde el punto de vista realista, de hecho hay un colega uruguayo, Gerardo Caetano, que siempre dice lo mismo. El Uruguay, Paraguay también aplicaría perfectamente, deberíamos ser idealistas desde el punto de vista de lo que promover los órganos multilaterales, promover el derecho internacional, defenderlo a capa y espada, porque somos actores con poder relativo bajo y necesitamos que los organismos internacionales nos amparen. Por lo tanto, tenemos que ser más papistas que el Papa. Sin embargo, en esto, siendo idealistas, hay que ser realistas, porque nosotros no podemos desconocer el poder comercial que tiene China y no podemos desconocer, desde el punto de vista eh, que decía político, a un socio clave dentro del sistema de Naciones Unidas.
Ahora bien, las razones pueden ser varias. Cualquier país tiene, insisto, ese derecho, y si lo mantiene, sus razones tendrá, sus intereses tendrá. Sin embargo, en el caso, y te voy a esquivar la bala para que te des cuenta, o sea, voy a hablar del caso de Uruguay y bueno, después cada uno toma sus propias conclusiones. En el caso de Uruguay y cómo y las semejanzas que puedo tener, que puedo encontrar en el Paraguay, tienen que ver con que existe algún factor, o existen tal vez pocos factores que puedan explicar de por qué se mantienen esas relaciones, y en el caso de Uruguay, por qué se mantenían. Tiene que ver con una cercanía desde el punto de vista político. En el caso de Uruguay, en el caso de Paraguay también, por lo que me he informado, también pasa mucho. Existe una cercanía desde el punto de vista político que se traduce en un discurso que tiene que ver con discursos que son, que uno decía hasta hace 3, 4 años que eran del siglo XX, que tienen que ver con esto del comunismo, no comunismo, y que hoy, a diferencia de hace 5 años, retornan a la arena de discusión política de principios y valores del sistema internacional, ya no entre comunismo y no comunismo, sino entre democracias y autoritarismos. Esa es un poco la justificación y la argumentación que se encuentra a nivel político. Esto es, nosotros no negociamos, no queremos tener relaciones con un autoritarismo o totalitarismo, con el que fuera. Pero no No sé si se tenemos ningún entiende. problema, no tenemos ningún problema en importar 4.000 millones de dólares y inundar todo el mercado de productos tecnológicos, sobre todo de China, digamos. Entonces, Bueno, es como, insisto, yo quiero ser lo más respetuoso posible, pero, o sea, por supuesto tengo mi opinión y creo que queda claro, pero a mí lo que me parece un poco peligroso al respecto de este tipo de discursos es que quiénes o quiénes son los que establecen con quiénes sí y con quiénes no. ¿Por qué sí con algunos países y por qué no con otros? O ahora el Medio Oriente se está reconfigurando a nivel geopolítico, es un poco más complejo ponerlo como ejemplo, pero hasta hace muy poco, por ejemplo, Estados Unidos, en particular la presidencia de Trump y en la Secretaría de Estado, Mike Pompeo, estaban con su relato se centraba en este aspecto, pero al mismo tiempo eran socios claves de Arabia Saudita. exacto. Entonces, eh, creo que es muy complicado en el sistema internacional. Creo que ya hemos pasado por periodos similares en donde se quiere imponer algún tipo de principio y valor determinante y que en algún momento Pero uno eso, termina siendo juez. no, eso es algo que te quería también trasladar, porque una vez cuando fue el problema, acá hubo un problema con las vacunas y el tema del COVID y por qué Paraguay supuestamente decían que China no le quería dar. Bueno, y nosotros recibimos fue una de las primeras comunicaciones, digamos, de oficiales de China con Paraguay a través de dos medios de comunicación, nuestra página de madeinparaguay.net y el diario ABC Color, publicamos, digamos, una declaración del consulado de China en Brasil. Y ahí se hablaba de que ellos no les interesa meterse en asuntos internos de los países. Era un palo para Estados Unidos, como diciendo, ustedes lo hicieron históricamente, digamos, nosotros no hacemos eso, nosotros respetamos. Eh, Ese es un punto que te quiero preguntar si vos lo ves así. Y lo segundo es lo que mencionaste de las inversiones y los créditos, digamos, ¿verdad? Porque Mm, eso es algo que acá en Paraguay no se está viendo, me parece, digamos. Una cosa es discutir, bueno, la balanza, más o menos, pero estamos hablando ujú, de posibles inversiones en un país atrasado, no tenemos trenes, necesitamos hospitales, también somos un hub importante podríamos ujú, ser por la zona geográfica y demás, digamos. ujú. Entonces, Claro. te tiro esas dos cosas casi despidiéndonos. Ok. Bien, es un aspecto sumamente clave la pregunta primera porque lo vi y no es menor. Eh, en esta discusión de principios y valores que estructuran el sistema internacional, siempre hay que tener bien claro que una cosa es la democracia como régimen de gobierno interno y otra cosa es lo que se aspira a nivel del sistema internacional. Son dos cosas bien separadas. Es decir, no creo que ninguno de los países o casi ninguno de los países del mundo le pueda decir a China qué tipo de régimen puede tener. No creo que eso vaya a cambiar. Y eso es algo que desde la paz de Westfalia para adelante, pasando por la Carta de Naciones Unidas, la Carta de San Francisco,
y incluso los propios 5 principios de coexistencia pacífica de la República Popular China, que comenzaron en la década del 50, propuestos por Zhou Enlai, justamente en la conferencia de Bandung de los países no alineados, eh, establecen que a nivel interno es un tema interno. Ahora, la democracia es por lo que se vela en muchos de estos países al respecto del sistema internacional. Eso está por verse, que eso es otra discusión, y que ahí sí nos compete a todos por igual, y ahí sí hay que tener voz y una posición clara. Si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que haya una, un sistema internacional democrático donde los países se consideren por iguales y tengan la misma capacidad de voto, o estamos de acuerdo de alinearnos a uno de los países poderosos. Esa es una discusión. Y a ver, en la historia hay un montón de casos, ¿no? O sea, en la década de los 90, Argentina de Menem decidió alinearse con Estados Unidos y lo veía de una manera muy particular que hoy seguramente ninguno lo vea de esa manera. Habrá que ver qué pasa con Argentina. Entonces, hay una gran diferencia entre entre lo que quiere decir que China tenga un sistema de gobierno, régimen de gobierno X, que lo que quiera para el resto. Claro. Y otra cosa es lo que China propone al sistema internacional. Y el punto es que ya entiendo que la mayoría entiende más o menos el sistema político chino. Claramente es un sistema muy particular, que no es el que nosotros tenemos, pero sí sabemos que el Partido Comunista Chino y el gobierno chino lo que está proponiendo el sistema internacional es un tipo de gobernanza distinto, que no es, que justamente es un espíritu de participación colectiva. Eso en el discurso. Y esto siempre hay que marcarlo, porque los análisis, para que sean verdaderos, sustanciosos, jugosos, no podemos esquivarle a los temas centrales como estos. Eso en el discurso. Después habrá que ver cómo funciona. En algunos países la evidencia, y con esto voy también a la segunda pregunta y poniendo el ejemplo de la primera, en algunos países esto ha sido así, ha funcionado, ha recibido una gran cantidad de inversiones, ha recibido una gran cantidad de créditos, pero no es así en otros. Es decir, el pragmatismo chino es real, porque cuando uno observa no importa tanto el partido de gobierno ni la ideología que tenga, lo único que importa es que reconozca a China. Y por otro lado, por supuesto, que tenga que ver con los intereses que tiene China. Que esto a mí siempre me obligo a decirlo, como tienen todos los países del mundo. O sea, todos los países del mundo tienen sus intereses y velan por cumplirlos. En el caso de las inversiones, ha sido muy variopinto. En algunos casos, depende del sector, se puede encontrar alguna relación ideológica, pero es una relación que no sabemos si es causal, pero por lo menos sí hay correlación al respecto, por ejemplo en el sector petrolero, y también en la forma de pago de los créditos no de inversiones. Y después en cuanto a la inversión en concreto, en el caso de Costa Rica, por ejemplo, como mencionábamos, y con un TLC, digamos, con todo a favor, para que se entienda, no se ha visto una inversión importante. No se ha visto. También hay casos particulares del país que pueden explicar por qué no, que hubo justo un caso bastante controversial al respecto de una cementera que implicó denuncias de corrupción y que eran justo inversiones chinas, pero eran denuncias de corrupción a la interna del país. Entonces hubo como un tema de que se quemaron con leche. Entonces como que quedó todo frío. Pero no te puedo ser contundente al respecto de la catarata de inversiones. Pero hay una inversión Sí china muy grande han en existido. Latinoamérica, digamos. Eso sí es, Sí, claro. Claro, es que China es uno de los inversores más importantes del mundo al día de hoy. Y eso se cae por su propio peso. No tiene que ver con si China tiene o no un tratado de comercio, si China tiene un grado determinado de asociación estratégica, que no hablamos de eso, pero es muy importante también, que es a nivel político. Pero lo que sí te puedo decir y que creo que en un análisis medianamente rápido, observando un poco cómo se comporta China con el mundo, es que tiene que ver con los propios intereses que tiene China, y básicamente el primero tiene que ver con eh, acrecentar el relacionamiento comercial y proveerse de los bienes o commodities que tienen que ver con su propio crecimiento. Que esto se explica también, no solo a nivel político, que por siempre lo es, sino también por su propio proceso de modernización.
aquello de los 700 millones de chinos que ya no son pobres, tiene que ver con ese proceso de modernización y, por tanto, para haber sido tan acelerado, también necesitaba salir al mundo a comprar mucho, en particular minerales, energía y alimentos. Entonces, naturalmente, esas inversiones van en esa misma lógica. Después, hay otro tipo de inversiones porque su propio modelo se va reconstruyendo, perdón, no reconstruyendo, se va reconfigurando conforme pasa el tiempo. La inversión del puerto de Chancay en Perú, que es el puerto, va a ser el puerto más importante de la región, de aguas profundas, donde se va a poder, por su calado, van a poder entrar barcos que hoy hay muy pocos en el mundo, va a reconfigurar la región, los trenes que se están pensando también van a reconfigurar la región, y eso, el día que esté hecho, te podré decir que ya no solo el elefante está en la casa, sino que ya está arriba de la cama. Es decir, es un hecho que no se puede desconocer. Y esas son inversiones que tienen que ver con las propias lógicas del comercio, ¿no? De cómo las rutas del comercio. Después hay otros tipos de inversiones, y ahí podemos estar todo el día hablando también sobre esto, pero en Uruguay, por ejemplo, no han podido invertir donde querían inicialmente por diferentes razones internas, y las inversiones que hay son de autopartes, que también tuvo muchos problemas con la exportación dentro del Mercosur, Uruguay, y también algunas inversiones en frigoríficos y algunas otras inversiones en infraestructura no han logrado ni siquiera pasar el primer proceso, que es la llenada, o sea, pasar el formulario completo. O sea, han sido descartadas. Y alguna otra en energía, en infraestructura de energía para la empresa estatal de energías, para cerrar el anillo energético del Uruguay, que sí es de una empresa china. Es decir, es muy variopinto. Y sí me parece que tiene que haber una voluntad muy clara del gobierno receptor, ¿no? Claro, y Porque, ahí es donde vamos a dejar picando, porque como no tenemos las relaciones, Paraguay podría, si supiera negociar, a lo mejor sacar mejor provecho por la claro, situación que porque se encuentra. hay un beneficio que de esta estructura que tiene China, que es, si bien no todas las empresas son estatales, o son parcialmente estatales, o son municipales, o son privadas, pero que sí observan el plan quinquenal y lo que el gobierno, a dónde apunta a sus objetivos. Entonces, es más sencillo al respecto de canalizar esas inversiones. A diferencia de nosotros, por ejemplo, que decimos, nosotros aspiramos a que nuestras empresas inviertan en tu país y después no invierten y nosotros no podemos hacer nada para que lo hagan. A pesar de que hay instrumentos para ello, para facilitarlo, pero no es lo mismo. Correctísimo. Andrés, querido, se nos fue el tiempo, hemos disfrutado mucho de la charla, te agradecemos mucho por tu tiempo y bueno, por darnos este panorama geopolítico un poco, también una visión internacional. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes y bueno, sigan con esas conversaciones y por supuesto reitero, creo que todos los estados son soberanos, tienen ese derecho y sobre todo también que es un tema muy complejo, que no solo es una variable local, también juega a nivel geopolítico todo esto, ¿no? O sea, no es nada fácil. Así que bueno, mucha suerte. Gracias, querido. Nosotros hacemos una pausa y ya volvemos. Y quiero ver, quiero entrar,
nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Y vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. Vamos todos. No hay fuerzas alrededor, no hay pociones para el amor. Porque estamos en la calle de la sensación, no, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal. Bueno, con este hermoso tema seguimos aquí en Made in Paraguay en esta nueva edición. Qué lindo tema, por Dios, ya hablamos de esto al comienzo del programa. Grande Lerner. Bueno, lo que tenemos que hacer es comentar un poco el programa de hoy, que está en esta tercera edición que estamos haciendo sobre China. Y ya hemos escuchado tres voces importantes. Creo que la contundencia de Pedro Galli es muy importante, porque estamos hablando de un gremio poderoso que es el gremio de los ganaderos, que con mucha claridad dicen: está todo bien con Taiwán, pero Taiwán tiene un techo lógico que tiene que ver con el tamaño de su economía, con el tamaño de sus habitantes, etc. Entonces Paraguay tiene que ver más allá, como dice este tema. Y la pérdida calculada de $800 millones al año es enorme. Estamos hablando de $4.000 millones en 5 años. Es una barbaridad. O sea, después nos preguntamos de dónde sacamos dinero para los presupuestos, qué podemos hacer para salud, de educación, bueno, rutas para los indígenas. Hay mucho dinero donde se puede sacar. Y en mi posición particular, que ustedes saben que tengo una posición ligada al ecologismo, yo lo que espero es que si se concreta algún día una relación diplomática con China y si podemos venderle a China productos de commodities de Paraguay, de los commodities, sean de los commodities de los espacios donde están ahora, no que vamos a tener que seguir deforestando. En eso yo no estoy de acuerdo para nada. No creo que ningún país pueda seguir alentando la deforestación, ni Estados Unidos, ni Europa, ni Rusia, ni Taiwán, ni China, ni Chile, ni ningún país que en este momento, esté con Paraguay teniendo algún tipo de relacionamiento comercial. Pero son contundentes. Y después, bueno, también hablábamos con el experto en relaciones internacionales, que es el uruguayo que escucharon recién, que vive en Tokio, de cómo fue el proceso en Uruguay para que hoy Uruguay sea el que esté pidiendo: hey, quiero tener un TLC, digamos, un Tratado de Libre Comercio con China, y cómo eso se vincula con el Mercosur. Si Uruguay lo hace, podría no estar más en el Mercosur. Si no está más en el Mercosur, Uruguay podría decir: está todo bien, tengo un nuevo mercado, pero se perdería de Brasil y de Argentina. Y de Paraguay un poquito, ¿no? Pues somos los más chiquitos. Y por otro lado, bueno, con el liderazgo de Lula, ver un poco cómo esto se contiene y se piensa en un futuro estratégico, porque aquí no es cuestión, como creo que ya les mencioné, solamente de un tema económico puramente, también es cultural, también es geopolítico. Y cuando hablamos de la geopolítica tenemos que hablar, por ejemplo, de que en los BRICS, que son estos países que por un tiempo estuvieron rezagados, pero más que nada porque apareció Bolsonaro en el medio a destruir todo, un idiota impresentable, ahora Brasil nuevamente vuelve al mundo. Tanto vuelve al mundo que la presidenta de los BRICS es Dilma Rousseff, que está en Shanghái. Entonces las transacciones se van a empezar a hacer también por yuanes, porque como se discutió en el Grupo de Puebla, el tema de la globalización
realmente lo que, más allá de otras cosas, estamos hablando de una dolarización. Es decir, la moneda más fuerte del planeta es el dólar porque se permitió que sea así. Porque además era un refugio bastante sólido, ¿no? Tiene su lógica. Entonces lo que se quiere es tener nuevas monedas con que hacer transacciones. Entonces todo esto tiene que ver con la geopolítica y Paraguay no debería estar ausente. No puede estar ausente. Yo quiero decirlo con todas las letras. El canciller Rubén Ramírez, en un programa como el que hicimos y le dedicamos a China el año pasado, él decía que estaba de acuerdo y que deberíamos tener relaciones diplomáticas con China y lo mostró incluso en un material que también se emitió por el canal 5 Días, donde él hizo una presentación perfecta de la diferencia entre China y Taiwán. Y esto no quiere decir, ya digo, por enésima vez, porque yo no tengo nada en contra de Taiwán, sino estamos hablando de que China es una sola y hay una China reconocida por todo el mundo, menos por Paraguay y algunos otros países mediocres, tercermundistas. Entonces Paraguay, en este mundo que se quiere abrir, porque veo que hablan con Qatar, veo que hablan con no sé quién, el primer ritual que hace cada presidente colorado es a bajar la cabeza, como lo hizo también Peña, irse a Taiwán. Hay mucho detrás de esto de Taiwán que hay que descubrir. Desde la época del operativo Cóndor y de las luchas contra los supuestos comunistas, digo supuestos, algunos sí eran comunistas y aunque lo fueran no tenían por qué perseguirlos ni matarlos y otros no eran ni siquiera comunistas. Entonces ahí sí hay un trasfondo con Taiwán que hay que investigarlo más. Pero hoy día Paraguay no puede estar afuera. Y si el presidente Peña realmente quiere gobernar él y no Cartes, ni no toda esa tradición colorada ridícula, porque ya terminó el comunismo en Rusia, en todos lados. China tiene su manera de, como ellos dicen, el comunismo a lo chino, ¿no? Entonces, pero ustedes ven un país súper de primer mundo, sacó 800 millones de personas, y no lo digo, a veces uno dice 800, 50 o 1000 millones como si fuera un término. China le sacó 800 millones de personas de la pobreza. En proporción, le sacó mucho más que Paraguay. Argentina tiene más pobres, Paraguay tiene más pobres que China, proporcionalmente a la población. Y eso se hizo con un modelo que ellos le llaman a lo chino. Uno puede ver afuera capitalismo, porque vos ves todo. Y eso es algo que no se entiende. Y eso lo sabe muy bien el presidente Santiago Peña, porque además él es economista y entiende perfectamente, y también lo sabe muy bien el canciller Rubén Ramírez, porque también él es economista. Y digo economista porque sabe la importancia del punto de vista económico, y en el caso de Rubén Ramírez sabe muy bien también la importancia geopolítica, porque Rubén es un tipo muy preparado. Toby, no nos queda más tiempo, nos vamos, tenemos que irnos hasta la próxima semana. Muchísimas gracias. Chao. El país eligió informarse. Eligió Made in Paraguay con Leo Rubín. Hasta la próxima semana.